Ella pensó que era solo un vaquero vagabundo, pero era dueño de medio estado y llevaba años sin amar. Parece que necesitas un milagro o un mecánico. Ella se sobresaltó, casi dejando caer la llave inglesa mientras entrecerraba los ojos entre el polvo. El capó de su camioneta estaba abierto, y el vapor salía del motor como un fantasma. Se giró hacia la voz y lo vio, alto, cubierto de polvo, a paso ligero, un caballo negro que parecía sacado de una película del oeste. Llevaba un sombrero desgastado, calado hasta los ojos, y una camisa vaquera desgastada que combinaba con el paisaje que tenía detrás. Enderezó la espalda, con las manos aún agarrando la llave inglesa. Depende de cuál me ofrezcas, esbozó el vaquero con una media sonrisa. Bueno, dejé mi kit de milagros en el último pueblo fantasma, pero soy bastante buena con los motores y los caballos, si también los tienes. Ella dudó. El sol se ponía rápido. Su teléfono estaba muerto y aún estaba a 16 kilómetros del rancho. Los coyotes habían empezado a aullar a lo lejos. La camioneta se ha sobrecalentado, murmuró. O quizá se ha disparado el alternador. No soy experta. ¿Te importa si echo un vistazo?, preguntó, desmontando lentamente. Ella asintió, observándolo atentamente mientras se acercaba. Se movía con silenciosa confianza. Sin prisas, sin pavoneo, solo pasos firmes que crujían suavemente sobre la grava. Dejó la alforja, sacó un trapo y se inclinó sobre el motor como si lo hubiera hecho cientos de veces. Ella se cruzó de brazos. ¿Cómo te llamas? Robert. Solo Robert. Levantó la vista brevemente. Así me llamo. Ella asintió brevemente, sin estar segura de si la respuesta la satisfizo. Trabajó en silencio durante unos minutos, limpiando la grasa de una manguera y revisando la correa del ventilador. El sol se ocultaba tras las colinas y las sombras comenzaban a extenderse por el suelo. ¿Vives por aquí?, preguntó, más que nada para llenar el silencio. Él negó con la cabeza. Solo estaba de paso. ¿Eres de este estado? Tan cerca como para olerlo, tan lejos como para no sentir que pertenecía. Ella no sabía qué significaba eso, pero algo en la forma en que lo dijo la hizo dejar de presionar. Después de 20 minutos, se secó las manos en los vaqueros y la miró. Necesitará un dedo del pie. Se le rompieron los radiadores. Pensé, suspiró. Hay un rancho a unos 16 kilómetros al oeste. El mío. Tengo un remolque y otra camioneta allí. Si me ayudas a engancharla, te doy de cenar. Robert se inclinó ligeramente el sombrero. Trato hecho. Tardó otra hora en enganchar la camioneta a su caballo y cargar su equipo en la alforja. Lo siguió a pie un rato hasta que él insistió en que montara. Se subió detrás de él, incómoda pero agradecida, intentando no acercarse demasiado, pero el aire nocturno refrescaba rápidamente. Cuando llegaron al límite de su terreno, el viejo letrero de madera los recibió. Rancho Silverbend, 1979. Las luces del porche brillaban suaves y cálidas contra el crepúsculo. Los caballos en el pasto levantaron la cabeza, pero no lo hicieron. Robert los condujo al granero y los ayudó a desenganchar todo en silencio. ¿Se te dan bien las herramientas?, preguntó ella mientras descargaban los suministros. Depende del trabajo. Tengo una puerta rota y goteras. Si buscas trabajo, la miró. Solo unos días, luego me voy. Ella asintió. Solo unos días. Más tarde esa noche, ella puso un plato de estofado y pan de maíz en la mesa de la pequeña cocina. Robert se sentó frente a ella, recién duchado, pero todavía con esa ropa desgastada. Comía como alguien agradecido, sin pasar hambre, y nunca pidió más de lo que ella le ofrecía. Ella lo observó por encima de su copa. ¿Alguna vez te has establecido en algún sitio? Negó con la cabeza.
Hace mucho que no. Huyendo de algo. Huyendo hacia la paz, dijo simplemente. Esa respuesta la pilló desprevenida. El viento arreció afuera, rozando los cristales con dedos suaves. La noche los envolvió en un silencio absoluto. Hablaron poco después de eso. Le ofreció la habitación de invitados en el viejo barracón junto al granero. Él aceptó, le dio las gracias y salió a la luz de la luna. Ella cerró la puerta con llave tras él, frunciendo el ceño. Había algo en él, tranquilo, pero distante, amable pero reservado. Un vaquero vagabundo, pensó, de los de antes. Negó con la cabeza, se sirvió otro vaso de agua y apagó las luces. Pero justo antes del amanecer, un estruendo rompió el silencio. Ella se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, los caballos relinchaban. Agarró el rifle junto a la puerta, se puso las botas y corrió hacia el granero. Apenas había llegado a la mitad cuando los vio. 3 figuras en las sombras moviéndose rápido, una ya dentro del granero. Una de las puertas colgaba de sus goznes. Entonces se oyó el sonido de puños, gruñidos, un cuerpo golpeando la pared. Levantó el rifle, temblando, pero entonces vio movimiento a un lado. Robert se movió como un rayo, agarró a uno de los intrusos por el cuello y lo estrelló contra el poste. El hombre cayó al suelo. Otro cargó contra él, pero Robert se apartó, le asestó un puñetazo en las costillas y luego lo aplastó con las piernas en un movimiento demasiado fluido para ser de vaquero, demasiado limpio para ser un golpe de suerte. El tercer hombre miró a Robert y echó a correr. ¿Para cuándo ella? Hacia los 2 hombres que gemían en el suelo. Ella lo miró atónita. ¿Quién eres? Él sostuvo su mirada. Solo Robert, pero ella ya no estaba segura de creerlo. Robert trabajaba con las mangas arremangadas y hablaba poco. A media mañana del día siguiente, ya había reparado la puerta rota del granero, reforzado 2 establos y arreglado las bisagras sueltas del cobertizo de forraje. Ella lo observaba desde lejos, mordisqueando la punta de un lápiz mientras estaba sentada en los escalones del porche con sus papeles olvidados en el regazo. Había visto a hombres adultos ceder bajo el peso de un caballo testarudo o maldecir al reparar una simple puerta. Pero Robert se movía con un ritmo tranquilo, como si no tuviera nada que demostrar. Sus manos eran firmes, precisas, callosas, pero no descuidadas. No se apresuraba. No presumía. Simplemente arreglaba. Y eso la inquietó más que el robo de la noche anterior. Ella esperó a que clavaran el último clavo antes de acercarse. Se secó la frente y se giró hacia ella como si ya supiera que estaba allí. Gracias, dijo, por lo de anoche. Él asintió. ¿Tienes muchos problemas por aquí? A veces, terrenos como este suelen atraer interés, sobre todo de gente que quiere llevarse lo que no se ha ganado. Robert no respondió. Simplemente caminó hacia el abrevadero y se echó agua en la cara. ¿Alguna vez aprendiste a derribar a alguien así en una pelea de bar?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Robert levantó la vista, con el agua goteando de la mandíbula. No exactamente. Te mueves como si estuvieras entrenado, dijo él. Nada. Ella se acercó. Sabes, es muy difícil confiar en alguien que no te cuenta nada de sí mismo. Se secó la cara con un trapo y la miró fijamente. ¿Confías en mí lo suficiente como para dejarme quedarme? Eso fue antes de que empezaras a romper costillas en la oscuridad como exagentes de operaciones especiales. Casi sonrió. Casi. Te dije que solo Robert. Y te dije que eso no funciona aquí. O estás huyendo de algo, escondiendo algo, o ambas cosas.
¿Entonces qué es? Robert miró hacia el pasto. Los caballos pastaban en silencio. El viento tiraba de la hierba alta. No respondió de inmediato. A veces la gente pierde cosas, dijo en voz baja, y no quiere hablar de ellas. La mandíbula de ella se tensó, pero algo en su voz, un crujido apenas perceptible, la hizo dudar. Asintió una vez. Bueno, te ganaste unas noches más. Es todo lo que digo. Él asintió levemente. Es todo lo que necesito. Durante los siguientes días, Robert encontró el ritmo en el rancho. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba con el pienso, remendaba una sección de la cerca que llevaba meses combada e incluso logró calmar a la yegua más difícil de ella, Dusty, con solo un silbido bajo y manos firmes. Ella, por su parte, seguía intentando descifrarlo. Le hacía preguntas de pasada, dónde había crecido, qué lo había traído al oeste, si alguna vez había entrenado caballos profesionalmente. Pero todas las respuestas eran vagas, cuidadosamente formuladas, como si estuviera construyendo un muro, incluso mientras caminaba a su lado. Una noche, después de un largo día de trabajo, se sentaron en el porche, viendo cómo el cielo pasaba del ámbar al azul intenso. Ella rompió el silencio primero. Mi padre solía decir, la tierra solo vale lo que vale el hombre dispuesto a quedarse y trabajarla. Robert asintió, con la mirada fija en el horizonte. ¿Lo crees? Preguntó. Creo que la tierra recuerda las manos que la construyen y los pies que corren desde ella. Inclinó la cabeza. ¿Y tú cuál eres? La miró y luego la miró con atención. Ojos ensombrecidos, pero sinceros. Yo solía construir. Luego corrí. Todavía estaba tratando de decidir quién ganaba al final. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella preguntó, ¿se te dan bien los caballos porque los amas o porque escuchan mejor que las personas? Robert rió suavemente. Un poco de ambas cosas. Ella sonrió. ¿Alguna vez piensas en quedarte en un lugar? Sus ojos no se apartaron de la tierra. A veces piensas en quedarte aquí. Se giró hacia ella más despacio esta vez. ¿Importaría si lo hiciera? Parpadeó, con el pecho apretado. No dejo entrar a la gente fácilmente, dijo en voz baja. Yo tampoco. Sus miradas se cruzaron. Algo tácito pasó entre ellos. Reconocimiento, tal vez incluso comprensión. Sin declaraciones, sin promesas, solo dos personas que habían aprendido a sobrevivir a las malas, preguntándose si esta vez sería diferente. Entonces, a lo lejos, el sonido de un camión retumbó sobre el camino de grava. Ella se puso de pie, con la tensión volviendo a sus hombros. Es Ray. Robert vio cómo su rostro cambiaba. ¿Problema? Asintió con gravedad. Grande. Y así, la calma que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. El camión se detuvo en una nube de polvo, con el motor rugiendo bajo como una advertencia. Ella se quedó paralizada en el porche, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada de una forma que Robert aún no había visto. Ray salió del asiento del conductor como si fuera el dueño del terreno bajo sus pies. Igual que siempre. Era alto, bronceado, y vestía una camisa abotonada que no encajaba ni con la tierra. Su sonrisa era amplia, practicada y refinada. A Robert no le cayó bien al instante. Ella, dijo Ray, caminando hacia el porche como si lo hubieran invitado. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se apoyó en el poste del porche con indiferencia casual, pero con ojos penetrantes. Robert no se movió. No parpadeó. No le hizo falta.
La sonrisa de Ray se curvó. ¿Amigo tuyo? Robert no respondió. Ella intervino. Está ayudando en el rancho. Eso es todo lo que necesitas saber. Ray se rió entre dientes, volviéndose hacia ella. Así es. Pensé que después de lo que pasó, estarías lista para hablar de negocios. La oferta sigue en pie. Nunca se sostuvo, Ray. Ella espetó. Sigues fingiendo que sí. Ladeó la cabeza, fingiendo dolor. Vamos. Sabes que no puedes mantener este lugar a flote para siempre. Estás a un latido de la ejecución hipotecaria, y tengo los medios para arreglar eso. No voy a vender. Se acercó, bajando la voz. ¿Estás segura de eso? Porque la próxima vez puede que no venga a preguntar. Robert se enderezó entonces. ¿La estás amenazando? Ray se giró. Disculpa. Robert bajó lentamente las escaleras. Tranquilo, controlado. Viniste sin invitación. Estás presionando. Yo lo llamaría una amenaza. Ray retrocedió medio paso, se contuvo. No sabes con quién estás hablando. La sonrisa de Robert no llegó a sus ojos. No, pero conozco a los de esa clase. Ray entrecerró los ojos. Esto no es asunto tuyo, vaquero. La voz de Robert bajó. Ahora sí. Ella se interpuso entre ellos. Ya basta, los dos. Ray respiró hondo, intentando recuperar la arrogancia. Te arrepentirás de esto, L. Siempre lo haces. Se dio la vuelta, regresó a su camioneta y se alejó a toda velocidad por el camino de grava, esparciendo tierra tras él. Robert lo observó hasta que se asentó el polvo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero seguía con los puños apretados. No va a parar. Robert miró el campo con la mandíbula tensa. Entonces yo tampoco. Esa noche, ella apenas durmió. Revisó las cerraduras 2 veces, caminó por el límite de la cerca con una linterna y se sobresaltó con cada sonido que traía el viento. Robert estaba sentado en el granero, afilando una cuchilla con movimientos lentos y constantes, con la vista fija en la puerta. No fue hasta pasada la medianoche que ocurrió. Un golpe metálico. Los caballos entraron en pánico. Ella ya estaba corriendo cuando Robert irrumpió desde el establo lateral, moviéndose con una precisión aterradora. 2 hombres con sudaderas negras estaban a medio abrir las puertas del establo cuando él abordó al primero, tirándolo al suelo. El segundo hombre sacó una palanca y golpeó. Robert se agachó, contraatacó, agarró la muñeca del hombre y la retorció hasta que el arma cayó. Un golpe, 2, el hombre estaba inconsciente. Ella llegó con el rifle, jadeando. ¿Estás bien?, preguntó. Robert asintió, respirando agitadamente pero con firmeza. No eran profesionales, solo jornaleros. ¿Ray?, espetó. Robert se arrodilló junto a uno de los hombres, revisó sus bolsillos y sacó una nota doblada. Sin nombre, solo un mapa toscamente dibujado de su propiedad y el puesto marcado con una X roja. Ella sintió que se le helaba la sangre. Iban a llevarse a la alcaldesa, susurró. Venderla, dañar la reputación del rancho. Robert se quedó de pie, con los ojos entrecerrados. No solo intenta asustarte, intenta desmantelarte pieza por pieza. Ella sintió que algo cambiaba en su interior. No puedo hacer esto sola, dijo. No lo harás, respondió Robert. A la mañana siguiente, ella lo encontró ajustando la valla perimetral con alambre de púas nuevo. Le trajo café, guardó silencio un momento antes de decir, ni lo dudaste anoche. Robert la miró, con las manos aún sucias. No hacía falta. Ya lo has hecho antes. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Por qué lo ocultas?, ella preguntó. Porque la última vez que luché por algo, dijo lentamente, perdí más de lo que gané.
Ella tragó saliva. Y esta vez, él la miró con ojos más suaves. Todavía lo estaba descifrando. Dejó la taza en el poste de la cerca junto a él. Bueno, por si sirve de algo, me alegro de que estés aquí. Él asintió. Yo también. Pero en el fondo de su mente, ella sabía que Rey no había terminado, y Robert empezaba a parecer menos un vaquero y más alguien entrenado para sobrevivir a cosas mucho peores. Empezó con una caja, una vieja y polvorienta, metida en la parte trasera de la cabaña detrás de una maraña de cuerdas y arreos rotos. Ella no tenía intención de encontrarla. Estaba buscando mantas adicionales y casi tropezó con ella. La caja era pesada. Esquinas de metal, un pestillo oxidado, y cuando la abrió, una nube de polvo de granero viejo llenó sus pulmones. Dentro había papeles, docenas de ellos, documentos cuidadosamente doblados con los bordes amarillentos, atados con una correa de cuero, y encima, un sobre con el nombre de J. de Harrison, escrito con una letra elegante y precisa. Se quedó paralizada. J. de Harrison. No era un nombre que oyera a menudo, pero lo recordaba. Todos lo recordaban. Años atrás, había estado en todas las noticias. Robert de Harrison, el socio silencioso detrás de las mayores adquisiciones de tierras y petróleo de la región, el hombre que había amasado silenciosamente un imperio a los 35 años y luego desapareció. Desapareció, dijeron, después de que su prometida muriera en un accidente de avión privado camino a una gala benéfica. Los rumores volaron. Dolor, escándalo, culpa, traición. Algunos afirmaron que lo perdió todo en una compra silenciosa. Otros susurraron que había fingido su propia muerte. Ella miró fijamente el sobre y luego sacó los documentos. Títulos, escrituras, fideicomiso. Confirmación. Encendió su vieja laptop, buscó el nombre en Google, y allí estaba. Una versión más joven, bien afeitado, más elegante, vestido con trajes que valían más que su camioneta. Pero los ojos eran los mismos. Era él, Robert. Robert de Harrison, el hombre que había sido dueño de medio estado, el hombre que dormía en su barraca, el hombre que no había amado en años. Lo encontró en el pasto más tarde esa noche, revisando la cerca con uno de los potros más jóvenes siguiéndolo como una sombra. Él levantó la vista cuando ella se acercó, leyendo su rostro antes de que dijera una palabra. «Lo encontraste», dijo en voz baja. Ella no respondió. Se quedó allí parada, con papeles en la mano, la traición en su voz. «Me mentiste», exhaló Robert lentamente. «No mentí, simplemente no te lo dije. Me dejaste creer que eras un vaquero errante, un vagabundo con un pasado tranquilo y algunos arrepentimientos. Me dejaste confiar en ti. Nunca te lo pedí», dijo, con amabilidad. «Pero tú sabías que lo hice». Él asintió. Sí. Ella se paseaba, con la voz temblorosa. «Eres Robert Harrison. Eres el tipo que desapareció después de que su imperio se derrumbara». «No se derrumbó», respondió. «Me alejé de él». Ella se giró hacia él, con ojos penetrantes. «¿Por qué?» Hizo una pausa. «Porque construí algo que pensé que cambiaría el mundo. Y cuando el mundo lo rompió, no me quedó nada más que silencio». Ella no habló. El viento soplaba suavemente a su alrededor, agitando la hierba seca. Robert se acercó. «Nunca quise engañarte. Solo quería ser otra persona por un rato». En algún lugar la gente no veía dinero ni legado ni fracaso. «Vieron a un hombre con un martillo y un caballo», dijo ella, con voz amarga. «Y los dejaste». «Yo te dejé». Ella bajó la mirada, los papeles temblando en sus manos. «Dijiste que corrías hacia la paz. Pero sigues corriendo, Robert. Incluso aquí». «Lo sé», dijo. «Y lo siento», levantó la vista, con lágrimas ardiendo.
No me importa quién eras, pero me importaba quién creía que eras. Sigo siendo él, susurró. Ella negó con la cabeza. Ya no sé quién eres. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo de pie en la luz que se desvanecía, sin nada en sus manos excepto arrepentimiento. Detrás de él, el potro dejó escapar un suave whinny. Robert no se movió porque, por primera vez en años, comprendió lo que significaba ser visto y lo que costaba ocultarse. Ella se fue antes del amanecer. No dejó una nota. No miró atrás. La caja de documentos permaneció intacta sobre la mesa de la cocina, un monumento silencioso a todo lo que creía saber y a todo lo que ahora cuestionaba. Empacó solo una bolsa de lona y condujo su camioneta de repuesto al pueblo, necesitando espacio, necesitando aire, necesitando algo que no fuera Robert Harrison. Odiaba ese nombre porque significaba que todo lo que sentía, cada atisbo de confianza, de conexión, se basaba en una verdad a medias. El hombre que remendaba sus relaciones y montaba a sus yeguas asustadizas en silencio no era solo Robert. Era un millonario escondido. Un hombre con más poder del que mostraba. Un hombre que había estado observando el mundo desde detrás de las sombras y haciéndole creer que no tenía ninguno. A las afueras del pueblo, reservó una habitación en una pequeña posada de carretera e intentó no pensar, pero el silencio era más denso allí que en el prado. Más tarde ese día, pasó junto a la ferretería de la calle principal y se detuvo al oír su nombre susurrado a sus espaldas. «Ella, ¿viste las noticias?» Se giró y vio a un ranchero mayor al que reconoció vagamente. Thompson, tal vez. Levantó un periódico local arrugado. 2 familias más presionadas para vender. Ray E. Aston amplía su huella urbanística. Se lo arrebató de la mano. El titular era malo. El artículo era peor. Ray E. Aston, su ex, compraba terrenos rápido, demasiado rápido. Todas las familias que habían recibido una de sus invitaciones se habían marchado del pueblo discretamente o se habían visto envueltas en batallas legales que no podían afrontar. Ya no solo amenazaba. Estaba ejecutando. La última línea le revolvió el estómago. Ejecutando sin resistencia. Eastern Development espera iniciar la construcción dentro de 3 meses en el extremo sur de Silver Bend, su tierra, su casa. Las piezas del rompecabezas encajaron. La presión, las amenazas, el allanamiento, los ataques selectivos. Ray no solo venía por ella. Estaba arrasando el valle, asfixiándolo con un acto a la vez, y ella se había alejado del único hombre que podía detenerlo. Esa noche, el viento azotaba con fuerza fuera de la ventana de su motel. Ella estaba sentada en el pequeño escritorio, mirando el periódico doblado junto a su cena intacta. Todos los recuerdos de Robert se arremolinaban en su cabeza. Su fuerza silenciosa, la forma en que siempre se levantaba al amanecer, las cicatrices en sus nudillos, la tristeza en sus ojos. No había mentido para lastimarla. Se había escondido para proteger lo poco que quedaba de sí mismo. Y ella había huido, no porque no fuera quien decía ser, sino porque en el fondo se había convertido en alguien a quien podría amar. Y eso la aterrorizaba. Pero ahora el amor no era lo importante. Ray estaba ganando, y ella necesitaba a alguien que no solo se preocupara, sino que pudiera luchar. Al amanecer, condujo de regreso. El rancho estaba tranquilo. La puerta principal estaba abierta. Olor del aire. Robert cepillaba a uno de los potros, con las mangas arremangadas, movimientos firmes, como si nada se hubiera roto entre ellos. Ella no habló al principio, solo se quedó allí, observando. Él se giró y, cuando sus miradas se cruzaron, no hubo ira, ni exigencia, solo espera. Leí las noticias, dijo ella. Él asintió. Se mueve más rápido de lo que pensábamos. Lo sé. Se acercó. Me alejé. Lo sé también.
Hubo una larga pausa. Se le hizo un nudo en la garganta. No volví a pedir disculpas ni explicaciones. Robert la miró con atención. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Porque te necesito», dijo ella. «No solo al hombre con la llave inglesa y la voz suave. Necesito a Robert Harrison. Al hombre que construyó la mitad del Estado. Al hombre que puede detener a Rey antes de que lo destruya todo». Su mirada se suavizó. «¿Estás seguro?» «No estoy seguro de nada», dijo ella. «Excepto de que nunca dejaste de luchar. Incluso cuando nadie lo vio, él dio un paso al frente. Y yo nunca dejé de querer proteger este lugar ni a ti». Ella contuvo las lágrimas. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Robert cogió una carpeta del banco. Un expediente legal marcado en negrita. «Easton Holdings LLC. Hagamos un plan», dijo. «Y luego lo anunciamos en voz alta». Juntos salieron a la luz de la mañana. Rey tenía poder, pero ellos tenían un propósito. Y tal vez, solo tal vez, eso bastó para ganar. 3 días después, el viejo salón de reuniones del pueblo estaba abarrotado. Robert estaba de pie al frente, con las mangas arremangadas, sin corbata, en voz baja pero clara. Un gran caballete detrás de él mostraba mapas, escrituras y un rastro de conexiones, nombres de empresas fantasma, transferencias de bienes raíces y huellas financieras que inevitablemente conducían a un hombre. Rey Easton. Ella estaba a su lado, observando a la multitud. Agricultores, maestros, ganaderos, algunos enojados, otros asustados, todos cansados de guardar silencio. «Sé que no les he dado motivos para confiar en mí», dijo Robert. «Pero todos saben que la oferta de Rey no es un negocio, es presión. Lo han visto, lo han sentido. He visto lo que pasa cuando hombres como él no se controlan, y ya no quiero seguir viendo más». Levantó un paquete de documentos. «Son documentos legales para una orden judicial. Yo cubriré las costas. Solo tienes que apoyarnos». La sala quedó en silencio. Entonces, una mujer mayor levantó la mano. «¿De verdad, Harrison?» Robert asintió. «Sí, señora». «Entonces, ¿por qué ayudarnos ahora?» Hizo una pausa. «Porque no lo hice antes, y debería haberlo hecho». Un murmullo recorrió la sala. Uno a uno, la gente asintió y luego se puso de pie. Al cabo de una hora, 25 firmas estaban sobre el papeleo, suficientes para paralizar el proyecto de Rey, pero todos sabían que no se lo iba a quedar de brazos cruzados. Esa noche, Robert paseaba por el granero, con el teléfono pegado a la oreja. «Sí, lo presentamos. La orden judicial se emite a primera hora de la mañana», dijo. «Lo que significa que Rey no tiene opciones a menos que use la fuerza». Colgó. Ella estaba en la puerta. «¿Crees que aparecerá?» Robert asintió. «Tiene que hacerlo». A medianoche, el sonido de motores rompió el silencio. A ella se le encogió el estómago. «Están aquí». Robert le entregó una linterna y un walkie-talkie. «Sal por atrás. Llama al sheriff Lang. Dile qué pasa». «No te voy a dejar». «No te lo estoy preguntando», dijo. Pero ella no se movió. Robert exhaló. «Entonces quédate cerca». Se escabulleron entre las sombras. Los faros destellaron al otro lado del pasto. Al menos 3 camiones. Salieron figuras. Linternas barriendo el terreno. La voz de Rey sonó fría y arrogante. «Robert, sal. Ambos sabemos que esta tierra no significa nada sin sangre en ella». Robert apareció a la vista, con la escopeta bajada, pero listo. «Ya hiciste tu movimiento. Ahora retrocede», gruñó Rey. «¿Crees que el papeleo me va a detener?» «No», dijo Robert. «Pero los testigos sí». Las sirenas resonaron en la distancia.
Ri maldijo. Llamaste a la policía. Robert apretó más fuerte. No, fue ella. Ri se giró justo cuando ella salió detrás de él, apuntando con el rifle. Retrocede, Ri. Se abalanzó. Un disparo atravesó la noche. Ri cayó sobre una rodilla, agarrándose el costado. Sus hombres se dispersaron en la oscuridad. Ella corrió hacia Robert, con el corazón acelerado. «¿Estás bien?», asintió, aunque una herida profunda le sangraba por la sien. Casi. Los coches patrulla del sheriff llegaron a toda velocidad segundos después. Luces azules y rojas cortando el polvo. Ri fue arrestado en el acto. Arma sin registrar, intento de asalto, tráfico de personas. No hizo falta convencer a los agentes. Para cuando salió el sol sobre Silver Bend, la batalla legal acababa de comenzar. Pero lo peor de la guerra ya había pasado, y juntos habían ganado la primera batalla. Robert se movió más despacio durante la semana siguiente. La herida sobre la sien estaba cosida, las costillas magulladas vendadas, pero ella notó que el dolor se instalaba en algo más que el músculo. Lo notó en la forma en que se quedó parado demasiado tiempo junto a la cerca, observando el viento sacudir la hierba, en la silenciosa expresión que dejaba escapar cuando creía que ella no lo veía. Pero él nunca se quejó, y ella nunca se apartó de su lado. Volvieron a trabajar al ritmo, como si nada se hubiera roto entre ellos, alimentando a los caballos, paseando por el pasto, cuidando el pequeño jardín detrás del granero. Pero ahora había algo más suave en su silencio, algo comprensible. Polvorienta con caricias lentas y constantes. «La vas a consentir», dijo con una suave sonrisa. «Se lo merece», respondió Robert, acariciando el cuello del alcalde con la mano. «Todos lo hacemos de vez en cuando», dijo ella, uniéndose a él en el banco, cruzando las manos sobre el regazo. «¿Alguna vez piensas en lo que viene después?», preguntó. Robert no respondió de inmediato. «Todos los días». La miró con la mirada fija. Solía pensar que estaba hecho para construir cosas, negocios, proyectos, imperios. Pero últimamente, su voz se apagó, con la mirada perdida en las colinas. «Solo quiero construir algo duradero, algo silencioso, algo auténtico». Ella tragó saliva con dificultad. «Lo has hecho». Robert metió la mano en el bolsillo de su robertet y sacó una pequeña caja desgastada. No era de terciopelo, no era nueva, simplemente sencilla, como todo en él. La abrió y reveló un anillo de plata, delicado, hecho a mano, con un único y tenue grabado en el interior. Reconoció la letra al instante. Era la de su madre. De alguna manera, había tomado una frase de una vieja tarjeta de cumpleaños que ella había dejado en la mesa de la cocina y la había grabado. «Vuelve a casa cuando estés lista». Ella contuvo la respiración. Robert no se arrodilló. No pronunció un discurso. Simplemente la miró, con los ojos llenos de una honestidad tranquila y cruda. «No he amado en años», dijo en voz baja. «Y pensé que nunca volvería a amar. No así. No donde importaba». Ella parpadeó para contener las lágrimas. «No necesito una iglesia», añadió. «No necesito una multitud. Solo te necesito a ti. Y el sonido de tus botas en el porche cada mañana». Rió entre lágrimas y asintió con la voz temblorosa. «Sí». Robert le puso el anillo en el dedo. Le quedaba como si siempre la hubiera estado esperando. Se quedaron allí sentados un rato más mientras la noche se cernía sobre él. Las estrellas aparecían una a una. Sin fanfarrias, sin destellos, solo dos personas en silencio, eligiéndose por completo. Después de todo el ruido, después de la lucha, después del largo camino de dolor y corazones cautelosos, habían vuelto a casa, y esta vez se quedarían. Un año después,
Las colinas de Silver Bend estaban más verdes que en décadas. Una lenta lluvia primaveral había caído, haciendo brotar flores silvestres de la tierra compacta. Los caballos vagaban por el pasto, con sus crines ondeando al viento. Risas resonaban desde el establo. Voces infantiles, ligeras y llenas de vida. El rancho ya no era solo un hogar. Era un refugio. Ella estaba de pie en el porche, con un bebé dormido acurrucado contra su pecho en un mantito tejido. Su hija, Ren, tenía el ceño firme de su padre y la serena terquedad de su madre. La bebé se movió ligeramente mientras ella observaba a un grupo de adolescentes ensillar caballos bajo la guía de 2 voluntarios. Al otro lado del campo, Robert caminaba junto a un niño de unos 10 años, sujetando las riendas de una yegua paciente. Se movía más despacio ahora, no por la edad, sino por determinación, como si cada paso importara. El niño se rió de algo que dijo Robert, y Robert le alborotó el pelo. Esto era lo que habían construido. Tras la tormenta de la caída de Rey y las batallas judiciales que siguieron, la comunidad se había unido. Personas que ella nunca imaginó que estarían en la misma habitación ahora trabajaban codo con codo. El rancho se convirtió en un centro sin fines de lucro que ofrecía equinoterapia a veteranos, jóvenes en riesgo y familias que habían perdido demasiado. Robert nunca puso su nombre en nada. No quería atención. Solo quería retribuir. Ella bajó los escalones del porche, con cuidado de que la cabeza de Ren se hundiera bajo su mano. Robert la vio desde el otro lado del corral y sonrió. Esa sonrisa tranquila y relajada que todavía la deshacía cada vez. «Buenos días, señora Harrison», la saludó. «Llega tarde al desayuno, señor Harrison». La encontró a mitad de camino, besándola suavemente en la frente antes de echar un vistazo al bebé dormido. «Está inconsciente, como su padre después de trabajar en la cerca». Robert rió entre dientes. «Bien». Caminaron juntos, la luz dorada calentando la tierra a su alrededor. Un letrero crujió suavemente cerca de la entrada del rancho, recién lijado y repintado con cariño. Estaba fijado al poste original que su padre había colocado décadas atrás, con el nuevo nombre grabado en la madera. «Harrison Ridge, donde volvemos a la vida». Robert lo miró y suspiró lentamente. «¿Crees que a tu padre le habría gustado?» Ella asintió. «Le habrías gustado». La mirada de Robert se suavizó. «Me costó mucho ganármelo». Le tomó la mano. «Te lo ganaste en el momento en que te quedaste». Se quedaron allí un rato, observando el viento azotar las colinas. Su hija se apretujaba cálidamente entre ellos. El rancho rebosaba de sonido y espíritu. Habían perdido mucho, pero habían construido más, no con acero, petróleo ni energía, sino con amor, con verdad, con la tranquila decisión de seguir eligiéndose el uno al otro día tras día, sin importar cómo girara el mundo. Al amanecer sobre Harrison Ridge, ella miró a Robert y sonrió. «Vamos a cabalgar», susurró. Él asintió. Y juntos, con Ren acurrucada contra el pecho de su madre, ensillaron 2 caballos y cabalgaron lentamente por el sendero de la cresta hacia la misma cima donde Robert una vez había observado la tierra, solo, pensando que nunca volvería a pertenecer. Pero ahora en